Estamos en la semana decisiva, es una semana extremadamente importante e interesante, ya que los bloques de Sánchez y de Feijóo compiten por el favor, el aprecio del rey para llegar a la investidura y así llegar a la presidencia. Vamos a ver las claves para entender qué está pasando en la política de España. La primera clave es la percepción de poder, ya que el poder no es lo mismo que la percepción del poder, pero es muy importante en política, sobre todo si dependes de los votos de los demás, de la conducta, de los actos de los demás, poder tener percepción de poder, porque así se adquiere tanto autoridad como legitimidad. Y es muy importante, la legitimidad y la autoridad llevan a una persona a poder tener ese aura de líder. Y es lo que ahora mismo Pedro Sánchez está haciendo y está ganando a Feijóo. Feijóo no está consiguiendo tener ese aura de liderazgo debido a que, por un lado, las negociaciones que está llevando a cabo no son tan contundentes y, por otro lado, la división de la derecha, como hablaré en el segundo punto, está, de alguna forma, llevando al personaje de Feijóo, pues, al segundo plano. Pero ¿esto será algo peligroso? ¿Será algo realmente negativo para Feijóo y para el Partido Popular? Vamos a ver. Pedro Sánchez no tiene el poder, pero tiene percepción de poder y está todo el partido político e incluso Sumar y los aliados centrándose en generar ese aura de percepción para que aquellos que no son aliados finalmente decanten la balanza a favor de ese líder. Y sobre todo para que el jefe del Estado pueda darse cuenta de que solo existe un presidente posible. Como dijo Pachi López en el Congreso de los Diputados, cosa que es mentira, no existe solamente un candidato posible, pero el hecho de transmitir y de insertar ese mensaje hace que verdaderamente Pedro Sánchez, con todo su aparato y su maquinaria logística y propagandística, esté implantando, esté configurando esa idea y esa percepción de que él es el líder que España puede tener. No es que España quiera o deba tener, España puede tener ahora mismo, ¿no? Se están centrando sobre todo en el poder, no tanto en el deber o en el querer, ¿no? Ya que Pedro Sánchez no está en el punto en el que le gustaría estar, pero con las herramientas y los recursos que tiene está intentando una cosa, y no es gobernar, es llegar al poder. No es gobernar. ¿Por qué? Porque en esta situación todo el mundo sabe que gobernar es prácticamente imposible. Y vamos a ir con una de las claves, que es la división dentro de cada bloque. En el bloque de Sánchez también hay divisiones muy poderosas, pero hay uniones a partir de un solo elemento, que es el odio al Partido Popular y las ganas de adquirir por simbiosis o incluso parasitación cosas que de forma egoísta convienen a cada uno de los actores. Es decir, que en el bloque de Sánchez se produce una heterogeneidad, ya que JxCat, por ejemplo, un partido muy de derechas, es un partido separatista que nada tiene que ver, pues por decirte yo, incluso con Bildu, por ejemplo, con Esquerra Republicana, con PNV, con Sumar o con el propio Partido Socialista. Son partidos muy diferentes, pero están unidos en una sola causa, que es que no gobierne el Partido Popular y si hace falta negociar cualquier cosa, se negocia. Es decir, el concepto de las cesiones y de las concesiones, ¿vale? Ese concepto es nuclear ahora mismo. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, Pedro Sánchez no está donde quiere estar, está donde puede estar. Y dentro del poder también están el aprovechamiento de las posibilidades y la adquisición de recursos. Entonces, ha visto el cielo abierto cuando se ha dado cuenta de que JxCat le podría conceder de alguna forma la presidencia, finalmente llegar al poder, pero no gobernando, sino llegar al poder, porque ¿quién gobierna en una España tan dividida? Pues gobiernan al final los extremos, las bisagras, ¿no? Los partidos bisagras. Y se produce una cosa muy interesante, y es que ahora mismo los partidos bisagras tienden a ser lo que se llama en ciencia política partidos antirrégimen. Es decir, son partidos que son partidos bisagra para los partidos de Estado, como se suelen llamar, ¿no? Los Partido Popular, PSOE, etc. Pero son partidos que sobre todo buscan, o por un lugar, la separación, la disolución del Estado como tal, la modificación de la estructura estatal e incluso la disolución de la Constitución o de la jefatura de Estado.
incluso la separación, ¿no? de los diferentes, digamos, como ellos consideran, estados miembros dentro del Estado federal que sería, pues, la España constitucional actual, ¿no? Es decir, que verdaderamente hay diferentes relatos que entran en conflicto dentro del bloque de Sánchez, pero Sánchez está promovido por el poder, tener el poder. Y no tanto por gobernar, porque él es consciente de que en ese país no puede gobernar porque no tiene espacio de poder para operar como tal. Tiene un Senado con una mayoría absoluta del Partido Popular, tiene un montón de comunidades autónomas que pertenecen al Partido Popular y tiene dentro de su propio bloque, pues, enemigos. Junts per Cat es enemigo del Partido Socialista. Se entienden por el odio al Partido Popular y por la simbiosis. ¿Qué es la simbiosis? Pues nos odiamos, pero podemos conseguir cosas si colaboramos. Y para conseguir esas cosas debemos negociar con erario público, con elementos que pertenecen al Estado, cesiones y concesiones que en el fondo no está nada claro, ni que sea moral, ni que sea legal, pero se produce. Y de hecho, hay una cosa muy interesante y es que los políticos en general tienden a decir que hay que negociar de forma discreta, ¿no? Que en el fondo es de forma secreta. Es decir, yo negocio con el bloque de forma totalmente secreta y firmamos cosas que ni salen a la luz y después ya sabemos si los votos son a favor o no, ¿no? Para el líder. Realmente esto es muy poco democrático, ya que en la democracia realmente la transparencia es algo vital. Y si nos damos cuenta, estamos cambiando la cultura democrática de este país, ya que estamos viendo que, por un lado, el bloque mal llamado de la izquierda, que es el bloque de Pedro Sánchez, pone a disposición del líder los recursos estatales para poder negociar la presidencia y el gobierno, lo cual es algo que es moralmente reprobable. O sea, es decir, ¿veis lógico que una persona que quiera acceder al poder diga yo voy a procurar amnistiar y o indultar a personas que han cometido delitos? Otra cosa es que pensemos que los delitos son justificables o no. Es decir, una persona puede robar por hambre, pero eso puede ser un delito. O puede una persona robar porque le place, también puede ser un delito. Una persona puede robar, ¿vale? ¿Puede ser un delito o no? No, es un delito. Otra cosa es justificar o no, en términos morales, el delito, ¿no? Pues personas como Laura Borràs, que es una persona de Junts per Cat, pues ya se está negociando, y me temo que ya se ha negociado favorablemente para ella, pues el indulto o la amnistía. Es decir, cometiste un delito robando dinero del erario público de los españoles, pero como necesito llegar a la presidencia, yo voy a hacer que no tengas un delito. Y esto es muy importante, y es que se está implantando a partir del relato separatista que los políticos pueden cometer delitos y está por encima de la ley. De hecho, he escuchado hace poco unas palabras de alguien de Junts per Cat, no recuerdo, perdonadme, no lo pongo ahora mismo, diciendo que es que realmente digamos que la dimensión judicial no debería meterse en la política, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los políticos pueden cometer delitos, pueden hacer malversación, pueden acometer todo tipo de tropelías y la justicia no debería meterse. Eso es lo menos democrático que he escuchado en mi vida. Y eso se está medianamente comprando. ¿Por qué? Porque hace falta. Porque Pedro Sánchez necesita el voto de esa gente para ser presidente. Y esto es algo preocupante, ya que hay una flexibilidad máxima, una adaptabilidad máxima en el propio relato de Pedro Sánchez, que hace un mes estaba diciendo que no habría amnistía, ni mucho menos, ¿no? Ni referéndum. Y ya se sabe que la amnistía está encima de la mesa, incluso se rumorea, no sé si es exactamente verdad, que ya hay un papel firmado por Puigdemont y por Pedro Sánchez, ya hay un pacto para que haya amnistía y referéndum. Cosa que me creo. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez nos ha demostrado una y otra vez que con tal de llegar al poder, pacta lo que sea. Pacta lo que sea. No me estoy metiendo con él. Lo ha demostrado una y otra vez, ¿no? Es un superviviente del poder. Quiere el poder a toda costa. Y lo hace, pues por un lado, con la propaganda,
con la percepción de poder y finalmente con las cesiones y concesiones que le llevan a esa negociación que francamente a veces supera el umbral de lo que es moralmente aceptable, desde mi punto de vista, como por ejemplo eliminar los delitos de malversación. Eso es moralmente muy reprobable. Y lo preocupante es que nosotros podamos justificarlo. Poder justificar que los políticos cometan delitos o incluso que cambien el código penal a conveniencia de un político para seguir manteniéndose en el poder. Viendo cómo está el panorama político actual, podemos entender que verdaderamente Pedro Sánchez puede llegar a la presidencia del gobierno, lo cual es legítimo si tiene los apoyos, ¿ok? Eso está más que claro, ¿ok? Pero viendo que está todo tan dividido y que fue el Partido Popular quien sacó 137 escaños, viendo que verdaderamente la situación es tan compleja y que hay que tirar de los partidos bisagras anti-régimen, que son partidos que abiertamente hablan que no quieren estar en España o incluso que son anti-españoles, ¿no? De hecho, llamar español a una persona de Junts es un insulto. Es curioso, ¿no? Pero digamos que dentro de la sociología se produce ese fenómeno, ¿no? O incluso la señora Nogueras, si recordamos, el año pasado, pues en el Congreso de los Diputados, cuando tuvo que dar una rueda de prensa, comparecer, le molestaba la bandera de España. Le molestaba. Imaginaos un segundo que eso sucediera en una comunidad autónoma. Me molesta la bandera de mi comunidad autónoma. Entonces hay tantos elementos contrarios, opuestos y en conflicto en términos teóricos en ese bloque, que al final lo que cabe simplemente es una simbiosis por conveniencia. ¿Qué te conviene? ¿Qué me conviene? Vamos a hablar, vamos a darnos y punto. Y eso, francamente, puede ser preocupante. El señor Sánchez puede llegar al poder, gobernar va a ser difícil, pero puede ser que resista en el poder sin gobernar durante unos añitos, quién sabe, puede prorrogar los presupuestos, todo lo que quiera, y puede simplemente no sacar, pues, más que por decretos ley, que ya se verán si salen o no y tal, algunas cosillas, y sobre todo lo que le permitan los partidos bisagra, punto. En ese sentido, pues va a estar con un poder sin gobierno. Pero cabe decir que lo importante parece ser que es tener el poder, ¿no? Feijóo se ha desinflado por la división de la derecha. Es muy importante ver que la división en la derecha demuestra que ni los del Partido Popular ni los de Vox saben hacer una política de alta política, creo, porque realmente para hacer una alta política hay que tomarse muy en serio las negociaciones y generar una política, una estrategia a largo plazo que dé sobre todo certeza y sobre todo estabilidad, ¿no? Y no han demostrado ni una cosa ni la otra. Ha sido esperpéntico ver cómo en la mesa del Congreso se han peleado y finalmente los de Vox no han apoyado la candidatura del Partido Popular porque se han sentido ofendidos al ver que el Partido Popular retiraba uno de los puestos en la mesa del Congreso para la tercera opción política de España, que es Vox ahora mismo, ¿no? Entonces, en este sentido se ve que ni ellos mismos se quieren entender porque se odian. Y esto es interesante. En el bloque de Pedro Sánchez se odian, pero se entienden. En el bloque de Feijóo se odian y no se entienden. ¿Por qué? Yo creo que está muy claro, porque el odio hacia el contrincante es mucho más grande en el ala izquierda. Bueno, a la izquierda, ala sanchista. Porque realmente lo que une a Pedro Sánchez con sus socios es el odio al Partido Popular y a lo que representa Vox, sobre todo, ¿no? Y yo creo que ese odio no está tanto en el Partido Popular. En el Partido Popular siempre hay una tendencia a querer encontrar un centro con el Partido Socialista y generar una política de Estado centrista, ¿no? Y creo que Pedro Sánchez ha roto tanto la baraja en ese sentido, porque incluso en Ceuta no ha permitido que el Partido Popular se entendiera con el Partido Socialista, cosa que ya sucedía, que ha descompensado la balanza en ese sentido Partido Popular y Vox. Partido Popular queriéndose entender con el Partido Socialista, huyendo un poco de Vox para encontrar el centro y así también quitarse el sanbenido de ser de derechas, porque parece ser que el Partido Popular tiene un complejo con el concepto de ser de derechas, ha comprado, digamos, lo que se llama el PSOE State of Mind, ¿no? Y por otro lado Vox, porque en el fondo Vox pues detesta lo que representa Feijóo, una persona que en Galicia pues, ha llevado a cabo políticas nacionalistas, lingüísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Ha generado pues un consenso dentro de Galicia
consenso entre una política nacionalista y una política patriótica española. Parece ser que todas las mayorías absolutas que ha tenido el Partido Popular allí y demás corrobora que Feijóo ha encontrado un cierto equilibrio entre lo que es la preservación de la lengua y de la cultura local, autónoma, etcétera, con el equilibrio en la patria, o el sentimiento de patria central, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ese punto nacionalista, digamos, es rechazado por Vox y por otro lado, Vox ve a PP como la derechita cobarde por un lado y como la izquierda centrada por el otro, ¿no? Para Vox parece ser que los del PP son prácticamente gente de izquierdas. Esa enorme división dentro del bloque derecha hace que sea ingobernable España por la derecha. Y aunque francamente, si Feijóo finalmente va a la investidura, podemos pensar que Junts, si ya ha acordado algo con Pedro Sánchez, y yo creo que ya lo ha hecho, Junts votará en contra. Eso significa que aunque tenga Feijóo los apoyos de 172 escaños, 178 estarán en contra. ¿Qué quiere decir esto? Que Sánchez seguramente llegará al poder sin poder gobernar. ¿Es esto bueno para Sánchez? Sí y no. ¿Es esto bueno para Feijóo? Sí y no. ¿Por qué es bueno y es malo para Sánchez? Es bueno porque estará en el poder, es malo porque no podrá gobernar. En caso de que Feijóo llegue al poder, será bueno para Sánchez también porque Feijóo estará tan débil que no podrá gobernar. Y por otro lado, será malo para Sánchez porque Sánchez se verá como el derrotado, como el fracasado. Y Feijóo se verá como el que ha conseguido llegar al poder, ¿no? Pero claro, y esto es muy interesante, tanto en el escenario de unas elecciones en diciembre, como en el escenario de conseguir el poder, Sánchez es capaz de crear un relato que le convenga y que finalmente convenza. Y esto es lo más interesante, es que Sánchez sabe, a través de su aparato logístico y propagandístico, crear un relato e implantarlo. De hecho, lo creó en las propias elecciones con 121 escaños diciendo que era el ganador de las elecciones y básicamente todo el mundo compró ese concepto. Y es lo más interesante, Feijóo no sabe movilizar el relato, no sabe crear un relato sólido e implantarlo. Y Sánchez sí, y en parte ese es el triunfo de Sánchez. Que aunque Sánchez esté prácticamente muerto, porque ha sacado menos escaños que el Partido Popular, tiene menos apoyos, el Senado tiene mayoría absoluta del Partido Popular, ya sabemos qué pasó el 28M, etcétera, etcétera. O sea, Sánchez está poco a poco siendo un cadáver político. Es un cadáver político en cierta forma, pero se sostiene a través de la parasitación de otros sistemas de vida. Si no, no se sostendría. Porque Sánchez, ¿a dónde iría con 121 escaños si no tuviese esa falta de escrúpulos para poder rapiñar todos los escaños posibles de todas las opciones políticas posibles que no sean la de su enemigo, ¿no? Si no fuera por eso, Sánchez no podría pervivir en la política. De ahí que el concepto de manual de resistencia sea ahora mismo pues más actual que nunca. Sánchez es la resistencia. Lo que no tengo para nada claro, y creo que de verdad no lo es, Sánchez no es gobernabilidad ni es futuro para un país.